Sobre lo del juez Peinado, situar en el tanatorio a la esposa del presidente. Pues he leído lo que me ha dado tiempo a leer y el juez Peinado dice que Bolaños va para adelante porque conoció a la asesora de Begoña Gómez en el tanatorio por la muerte de Begoña Gómez. No sé. Hola Ernesto, bueno, ¿cómo te quedas? Así está el panorama. En lo del juez Peinado, ¿qué observas? Pide imputar al ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, que es la mano derecha de Sánchez en el gobierno, ¿eh? Bueno, es la mano derecha y es el ministro de Justicia. ¿Y cómo lo valoras, Ernesto? Bueno, yo creo que yo he seguido la instrucción del juez Peinado desde el comienzo. Siempre dije que era una expedición de pesca. Expedición de pesca es un concepto que se utiliza para desvalorizar una instrucción, es decir, que busca, va a pescar a ver si suena la flauta y pesca algún pez. Ahora el juez Peinado ha pescado a un gran pez, el ministro de Justicia, pero los argumentos que da no tienen ningún sustento, ningún fundamento. Él se inventa lo del falso testimonio y se lo ha inventado para otros imputados. Es la misma cantinera de siempre. Y yo quería discrepar con el juez Bosch. Dinos, Ernesto. Estoy de acuerdo con él en que efectivamente la Audiencia de Madrid ha corregido muchísimos errores de instrucción gravísimos, muchísimos excesos y tal. Pero esta es una exposición razonada. Esto quiere decir que esto debería haber sido cuidado. Una persona que se dirige al Tribunal Supremo desde un tribunal ordinario tiene una gran responsabilidad y por lo tanto Peinado ha incurrido en los errores gráficos, ortográficos o conceptuales que dejo al margen, pero lo esencial es que la calificación que hace no se sostiene. Y entonces mi matización es la siguiente: hacer una exposición razonada es una cosa muy fácil. Ya. Tú te sientas, escribes una serie de indicios y lo mandas al Supremo. Y como dijo el juez Bosch, el Supremo es el que decide. Ya. Pero ojo, porque los titulares de los periódicos, en la España actual, que se ha convertido, digamos, en una España mediática, muy mediática en temas judiciales, prácticamente sientan el banquillo antes de que el Tribunal Supremo se pronuncie. Tardará el Tribunal Supremo en pronunciarse. Por lo tanto, mi matización, sin estar en desacuerdo con todo lo que él ha dicho, es que no se trata de sentarse a esperar lo que diga el Supremo. Se trata de que los organismos jurisdiccionales, el Consejo General del Poder Judicial, considere las actuaciones del juez Peinado como, en muchos casos, acciones irregulares que violentan el reglamento y la ley orgánica del Poder Judicial. En el caso de Juan José Güemes fue evidente. Se inventó un falso testimonio cuando no existía contradicción entre dos testigos e imputó durante 6 meses, hasta que la Audiencia de Madrid tuvo a bien revocar esa imputación de Juan José Güemes, directivo del Instituto de Empresa. Ernesto, un momento, porque quiere intervenir Julio César Herrera, un momento. Y os pido concisión. Hay gente que está planteándose, si hay una especie de guerra sucia judicial contra el gobierno. Hay quien dice no, hay motivos para investigarlo en los frentes judiciales que tiene abiertos. Uno de ellos es el de Begoña Gómez. ¿Lawfare, como se dice, o no? Julio, Ernesto, por favor. Julio. Yo tengo la sensación de que a la hora de afirmar lo de Lawfare, o uno tiene alguna prueba más allá de lo que le parece, lo que intuye, lo que todo parece indicar, pero para hacer una acusación tan grave que cuestiona un sistema como el nuestro, yo creo que necesitamos alguna cosa más. Yo sé que hay algunas cosas que dices, pero si está claro, no, para hacer una afirmación de ese tipo yo creo que no basta simplemente con asumir o con suponer. Ernesto. Yo no he hablado de lawfare, perdona, no sé por qué me atribuyes lawfare, atribúyeme lo que yo digo. Pero Ernesto, que yo no estaba mirándote a ti, que estaba mirando aquí a la compañera que tengo a la derecha. Ernesto, por favor. Lo que digo es que la acción del juez Peinado desde el principio es una acción que va contra nuestro ordenamiento jurídico, que ha sido así, lo ha dicho ya la Audiencia de Madrid en varios momentos. El problema consiste en que entre que se produce una situación irregular y falla la Audiencia de Madrid pasan meses, 6 meses en el caso de Güemes. Este sistema no puede
no puede persistir. El Consejo General del Poder Judicial tiene un servicio de inspección. Las acciones irregulares del juez Peinado son acciones que deben ser sancionadas de acuerdo con la ley orgánica del Poder Judicial. No puede hacer lo que quiera, no puede hacer de su capa un sayo. Es decir, él está llevando una instrucción de tipo absolutamente inquisitorial, donde no prueba lo que afirma y por tanto está en una actividad no jurisdiccional, una actividad, por lo tanto, política. Bueno, esto es así, ¿no? En un escrito dicen que razonado. Pues llega a ser sin razonar. Ha colocado a la esposa del presidente del gobierno en el tanatorio, el juez Peinado, que ya pidió que le pusieran una especie de altillo cuando fue a la Moncloa, que ya sugiere que hay que registrar la Moncloa, aunque lo sugiere, pero no acaba de decirlo. Verifica, María Navarro, sitúa a la esposa del presidente en el tanatorio. Pues estamos hablando de la exposición razonada de Juan Carlos Peinado, que dirigió al alto tribunal para pedir la imputación de Bolaños. Ahí el juez señala que en el interrogatorio que hizo al ministro en Moncloa, Bolaños dijo que había coincidido con Cristina Álvarez y Begoña Gómez unas 2 o 3 veces. Y el juez escribe en la página 19 del documento, literalmente, que la última vez que se vieron fue, citamos textualmente, en el tanatorio por la muerte de la señora Begoña Gómez. Esto sería un lapsus, se trataría de un error del juez, porque en realidad esto a lo que podría referirse es al funeral del padre de Begoña Gómez, que falleció el 26 de junio de 2024. Bueno, gracias, verificado queda, sí, la colocan en el tanatorio, pero vamos a los fundamentos de todo esto. Juez Joaquín Bosch, ¿qué tal, magistrado? Buenas tardes. Hola Jesús, buenas tardes. Bueno, hay ahora mismo en la opinión pública gente que considera que hay una especie de lawfare o campaña contra el gobierno. Bueno, de todo se podría discernir, ¿no? Cada uno tiene sus opiniones, pero vamos a esto. ¿Hay base en ese escrito del juez Peinado para querer imputar al ministro de la Presidencia, que es mano derecha en el gobierno de Pedro Sánchez, a Félix Bolaños? La resolución presenta bastantes cuestiones problemáticas jurídicamente, no una o dos, sino bastantes. De hecho, hoy en los foros judiciales había cierto hormiguero, ¿no?, comentando algunas cuestiones que parecían objetables jurídicamente. Pues, por ejemplo, el falso testimonio. El Tribunal Supremo lo que dice es que no se puede imputar ese delito por una declaración en fase de instrucción hasta que no haya una sentencia o un archivo de la causa. Porque faltar a la verdad no es la verdad del juez de instrucción, sino la verdad declarada en una resolución final, ¿no? Y por tanto, si el Tribunal Supremo mantiene esa jurisprudencia, no podría continuar adelante esa imputación. Y por otro lado, es discutible jurídicamente que aquí concurra malversación, y mucho más que quien nombra a un cargo pueda ser responsable penalmente de lo que ocurra después, en su gestión. En todo caso, Jesús, yo quiero remarcar que es importante que en anteriores decisiones del juez instructor han sido revocadas, y no una, sino bastantes resoluciones. Se revocó el secreto de la causa, se revocaron varios registros, se revocó la imputación del rector de la Complutense y de Juan José Güemes, también toda la investigación sobre el rescate de Globalia. Bueno, el juez plantea esta exposición, pero ahora quien tendrá que decidir es el Tribunal Supremo. Bueno, ojo, porque hay quien piensa que el juez Peinado llama la atención o pretende llamar la atención. Por ejemplo, sitúa como investigado a Bolaños. Le voy a preguntar esto. Luego también llega a sugerir que la Guardia Civil registre el Palacio de la Moncloa. Que no sé si es un quiero y no puedo o qué. No sé, esto de poner como investigado a Bolaños. Lo cierto es que el juez instructor de Madrid no puede calificar como investigado a un miembro del gobierno porque está aforado. Esto solamente puede decidirlo el Tribunal Supremo si decide abrir diligencias, y es difícil, en mi opinión, que lo haga desde una perspectiva jurídica. He dicho desde el máximo respeto al juez instructor, porque el propio Supremo dice que hacen falta indicios reforzados y muy cualificados del delito, y lo cierto es que en esta resolución no se acaban de construir. Pero en todo caso será el Tribunal Supremo el que puede llamar investigado a Bolaños y citarle como investigado. Un juez de instrucción contra un aforado ni puede investigarle ni puede calificar como investigado porque no es competente para ello. Bueno, ojo, la pregunta que le voy a trasladar es si la Guardia Civil puede ir a registrar el Palacio de la Moncloa. Lo sugiere Peinado. Enseguida la respuesta a esto, que sería muy fuerte, en un contexto en el cual al gobierno se le abren varios frentes judiciales. Uno es que Peinado quiere imputar
al ministro de la Presidencia, Bolaños, mano derecha del presidente en el gobierno. Ya tiene una situación muy complicada quien era la mano derecha en el partido. Y no pasa nada porque se investigue. Pide imputar al ministro de la Presidencia, ministro de Justicia, mano derecha del presidente. Enseguida haré usted que dice, pero antes, claro, con el juez Peinado hay polémicas como, por ejemplo, esto de, oye, ¿ha prescrito lo que investigaban respecto a su vivienda, esta que estaban ahora mismo poniendo en el ojo del huracán? María Molero, son cosas peculiares en torno al juez Peinado. María. Pues Jesús, importante esa carta del juez Peinado, pero también esta otra que te voy a enseñar, una carta de exministros y exaltos cargos del Partido Socialista, donde le piden al presidente del Gobierno su renuncia inmediata como secretario general del PSOE. Además, para restituir el honor, dicen, del partido. Expresan en esa carta su profunda preocupación por los escándalos que afectan a la dirección general del partido. ¿Y quién firma esa carta? Importante. Pues han sido 38 exministros, entre ellos Tomás Gómez, Nicolás Redondo, Francisco Vázquez y también, atención, Rafael Vera y José Barrionuevo. El que fuera secretario de Estado para la Seguridad y el que fue exministro del Interior, ahí lo están viendo con Felipe González. Ambos fueron condenados por su papel en relación con los GAL, a 10 años de prisión. Y el propio Felipe González acompañó a Barrionuevo, como están viendo en esta imagen, personalmente el día que ingresó en prisión y le abrazó públicamente, como están viendo, frente a cientos de militantes del PSOE. Jesús. Ojo, porque, vamos a ver, el juez Peinado pide imputar a la mano derecha del presidente del gobierno, de Pedro Sánchez, a Bolaños. Pide imputarlo, pero antes de nada, oye, cuidado con esto, porque en el escrito ha mandado al tanatorio a la esposa del presidente. Un error, pero lo ha colocado María Molero, el juez Peinado, a Begoña Gómez en el tanatorio. Se le ha escapado, él no quería, pero oye, así está el escrito del juez. María, cuéntanos por qué ha señalado el juez Peinado a la esposa del presidente en el tanatorio. Jesús, vamos a poner en contexto todo esto. El juez Peinado ha mandado una exposición razonada al Tribunal Supremo para que investigue al ministro Félix Bolaños. Ahora bien, en ese escrito, el juez Peinado dice que cuando interrogó a Bolaños en Moncloa, dijo que había coincidido con Cristina Álvarez, quien es la secretaria de Begoña Gómez, 1 o 2 veces, y que la última vez que la vio fue en el tanatorio por la muerte de la mujer del presidente. Es decir, el juez se equivoca en su escrito y las reacciones en las redes pues no se han hecho esperar. La primera del ministro Óscar Puente, que se ha hecho eco de esta noticia y añade, parece que en la exposición razonada le ha traicionado el subconsciente. Y también se ha pronunciado Gabriel Rufián, con el tono ácido que le caracteriza, ha dicho, tiene tanto aliño, refiriéndose al escrito del juez Peinado, que ha matado a Begoña Gómez. Bueno, pues el juez Peinado y sus andanzas ha situado en ese escrito, que es muy polémico, dicen que por delirante en el gobierno, veremos, porque ojo, vamos a ver, María Espínola, aquí lo más grave es que pide al Supremo que impute a Félix Bolaños, ministro de Justicia, ministro de la Presidencia, y enseguida Ekaizer nos va a contar claves, enseguida el juez Bosch, pero ahí está la noticia y los errores estrambóticos del juez Peinado. Sí, Jesús, malversación y falso testimonio son los delitos por los que pide el juez Peinado al Tribunal Supremo que investigue al ministro de Justicia. Recordemos que el ministro Félix Bolaños declaró ya ante el juez Peinado el pasado mes de abril. Lo hizo en calidad de testigo, por lo que estaba obligado a decir la verdad. Señaló en ese momento Bolaños que no tuvo nada que ver con el nombramiento de Cristina Álvarez, que no fue su jefe, y defendió que dicha contratación se hizo conforme a la ley. Ojo, porque la anécdota del tanatorio parece que no es el único lapsus del magistrado en ese escrito, porque se refiere al ministro Bolaños con el término investigado, pero es que esto tendrá que decidirlo el Tribunal Supremo si finalmente termina imputando o no al ministro de Justicia. Bueno, enseguida el juez Bosch y enseguida Ekaizer con las claves. Fernando Garea, Marisol, un análisis breve, pero ojo, más allá de los deslices estos de mandar al tanatorio a la esposa del presidente, el juez Peinado que insiste y, oye, el escrito al ministro. El escrito es un sinsentido, más allá de esos errores y esas erratas que podía haber depurado un poquito, las argumentaciones que tiene son francamente mejorables. Por ejemplo, en la parte del falso testimonio es porque confunde incluso una pregunta suya que le hace al ministro y confunde quién hace la propuesta de nombramiento, quién materialmente nombra y quién supervisa las actividades de esta asesora. Al confundirlo, pregunta por una cosa y tiene una respuesta, pregunta por otra y tiene otra respuesta distinta y él cree que ha hecho la misma respuesta, y eso es lo que recoge en el escrito. Y luego hay una argumentación ciertamente peculiar, que es esta de como presuntamente la asistenta ha cometido un delito porque hacía funciones que no eran las suyas, también es responsable penalmente la persona que le nombró.
lo cual es ciertamente curioso y eso nos puede llevar hasta el abismo de que quien haya nombrado a alguien que haya cometido un delito en su cargo es el responsable también de ese delito. Pensemos en nombres que tengamos en la cabeza, incluido, me lo invento por ejemplo porque no es posible por la Constitución, quien nombra al fiscal general del Estado es el rey. Permitidme un momento preguntar también, porque hay una llamativa carta, está Vera y Barrio Nuevo. Vera y Barrio Nuevo entraron incluso en prisión y se suman a una carta pues, en la que está también el nombre, por ejemplo, de Redondo Terreros o de Francisco Vázquez, pidiendo que Sánchez se vaya para restituir el honor del Partido Socialista. Es llamativo esto, Gloria Marcos, porque Vera y Barrio Nuevo, que entraron en la cárcel, piden restituir el honor del Partido Socialista. Hoy el día parece chanante, pero esto va en serio. Están allí en esa carta, Vera y Barrio Nuevo. Que responsables, en la cárcel, que responsables de los GAL en estos momentos pidan que se vaya Sánchez porque dentro del partido han aparecido 3 casos de corrupción que salpicaban a un ministro, me parece de una desfachatez. Es aquello de estar oliendo la sangre, los enemigos que pensabas que habías vencido, pues ahora cuando huelen la sangre se ponen todos de acuerdo para ver si te acaban de machacar. Eso me parece deslealtad, alta traición, yo que sé cómo denominarlo. Pero además me parece increíble que sean capaces los demás incluso de firmar esa carta junto con Vera. Pero no es más bien un tema aparte. Se está hablando mucho de si el juez Peinado tiene base para esto, si hay una especie de guerra sucia contra el gobierno en lo judicial, es materia, y también el magistrado, esto que queda ahí, ¿no? Sugerir un registro en la Moncloa. Gloria Joaquín Bosch. A mí esto me parece persecución política, además de la más dura y de la más descarnada. Yo no sé si calificarlo, yo lo calificaría de lawfare, no sé si eso sería el término correcto en estos momentos, pero yo lo que me pregunto es, ¿no hay nadie que pueda jubilar a este señor? Porque está claro que es un despropósito. Es decir, no solo esa actitud encarnizada contra el gobierno a través de la mujer de Pedro Sánchez, luego a través del señor Bolaños, sino además esos despropósitos de las instrucciones. Es que además tú sabes que, bueno, el señor Bosch sabe que 2 de los testigos fueron pasados de testigo a imputados sin avisarlo prácticamente. Es decir, la instrucción, yo no sé lo que está buscando, más que generar ruido y perseguir políticamente al gobierno. Ya. Magistrado, se sugiere un registro en la sede del gobierno de este país, en la Moncloa, por parte de Peinado. Esto es más bien efectista, por llamar la atención, hay base para que eso ocurra, amaga pero no da. ¿Por qué lo plasma esa sugerencia? Bueno, en la propia resolución se indica que sería manifiestamente desproporcionado un registro, y yo creo que es así, ¿no? En virtud del tipo de delitos, la gravedad de los hechos que se investigan, actuar de esta manera, ¿no?, contra la sede de la presidencia del gobierno, efectivamente sería, no guardaría proporción, ¿no?, con la investigación que se está llevando a cabo. En todo caso, en este programa o en reflexiones anteriores, yo he valorado en abstracto, desde una perspectiva jurídica, decisiones de esta causa que a mí me parecían muy objetables jurídicamente y después han sido revocadas por el Tribunal Superior, en este caso la audiencia de Madrid. Yo creo que así es como funciona un Estado de Derecho. Hay resoluciones que pueden ser criticables, que pueden ser discutibles, y el Estado de Derecho tiene sus mecanismos para, cuando no se ajustan al ordenamiento jurídico, otro tribunal resolverá sobre ellas. Yo creo que en este caso el Tribunal Supremo también es el que deberá decidir si concurren los elementos propios para que se abra un procedimiento penal contra el ministro de Justicia. Y ya digo, a la vista de la jurisprudencia del Tribunal Supremo en estas materias hasta ahora, me parece difícil que pueda decidir abrir esa causa. Bueno, enseguida Ernesto Gaizer. Bueno, yo creo que es evidente que el juez Peinado ya no sabe qué hacer para seguir siendo protagonista de la oposición al gobierno. Recordemos que todo esto empieza intentando implicar a Begoña Gómez y a Pedro Sánchez en tráfico de influencia, en rescates de aerolíneas, en beneficios a empresas. Como por ahí no hay suficiente información ni suficientes pruebas, pues deja vías abiertas por ahí, pero salta a lo siguiente, y de lo siguiente a lo siguiente, de lo siguiente a lo siguiente, y estamos en que quiere imputar a Félix Bolaños por si sabía o no sabía quién en Moncloa contrató o no contrató a una asistenta para Begoña Gómez y qué hacía o no hacía en su tiempo de trabajo esa persona entre las 2.000 personas que hay en Moncloa, que no dependen directamente, no están supervisadas directamente por Félix Bolaños, hasta el punto de que sus supervisores no están imputados y por abajo, como tú decías, tampoco parece haber problema. El problema es Félix Bolaños, que para eso es el ministro de la Presidencia y le da notoriedad al juez. Yo creo que si no conocemos el nombre del juez del caso Santos Cerdán y todo el mundo decimos que lo de Santos Cerdán es muy grave, es buena noticia.
Si estamos todos de acuerdo en que esto es una pantomima, pero todos conocemos el nombre del juez que dirige esta pantomima, es mala noticia. Y por tanto, hay cosas que no son lawfare, pero hay cosas que sí. Y esta es muy evidente. Estamos hablando de que no de si hay o no hay en Moncloa una asistente o una asistenta para la esposa o el esposo de un presidente del gobierno, porque eso siempre lo ha habido. Quiero decir, Rajoy tenía esta figura también y le vimos en su momento portando bolsas de la compra de la esposa de Rajoy. Es decir, pues probablemente haya cosas que se puedan hacer mejor y haya toques de atención que se le puedan dar al presidente del gobierno de que a lo mejor determinados asistentes o asistentas no están para eso. Pero de lo que estamos hablando es de si Bolaños es culpable de si la asistenta de Begoña Gómez hizo su trabajo escrupulosamente o no. Es extraordinariamente llamativo intentar imputar a un ministro de la presidencia por malversación por una cosa tan menor. ¿Tú crees que esto es algo detonado, preparado? Porque todo esto que estamos hablando es el fondo, pero luego están los tiempos. Y esto ocurre justo después, no el mismo día, no durante, sino justo después de la declaración de Koldo y Ábalos y justo antes de que Félix Bolaños tenga que comparecer en la Cámara. Comparece mañana, sesión de control con preguntas a Félix Bolaños. El tiempo, el timing está medido. Esto tiene intención, esto tiene carga política. Carga política tiene seguro. No sé si son tan sofisticados como para eso, lo mismo sí. Pero carga política tiene seguro. El juez Peinado se ha convertido en el mejor amigo de las acusaciones particulares de este caso, que consideremos, que recordemos que estamos hablando de mano limpia, estamos hablando de Vox, estamos hablando de que se los lleva a Vox a interrogar al presidente del gobierno Moncloa sobre si conoce o no conoce a Begoña Gómez y a preguntar por sus actividades. Es decir, estamos hablando de una persona que ya hace muchos meses que ha traspasado cualquier tipo de complejo. Entonces, escuchar a periodistas que tenéis en la mesa que no serán sospechosos de defender al gobierno, escuchar a Pablo Bustinduy, un ministro que no es del mismo partido que Félix Bolaños, que le podría apetecer marcar un poco de distancias diciendo que efectivamente todo esto es una barbaridad, pues digamos que refrenda un poco la teoría periodística general, y es que esto no tiene un pase por mucho que haya gente deseando ver caer al gobierno, y habrá razones para eso, pero esta no es. Con esto que viene a Ernesto Ekaizer y a Marisol Hernández. Vamos a ver, Ernesto. Ojo que se viene la declaración de Cerdán. Y Cerdán pide que se retransmita en directo. ¿Por qué? Sé que tienes información. ¿Qué va a ocurrir ahí? Ernesto Ekaizer dice, informa, tiene datos. Sorpréndenos. Lo primero que tenemos que decir es que es bastante inédito que un imputado pida romper la reserva que establece la ley de enjuiciamiento criminal para en los casos de instrucción, y diga, oiga, como aquí se filtra todo, como aquí se sabe todo, como aquí cada uno da a entender lo que le parece que uno ha dicho, pues eliminemos este riesgo, hagamos transparencia total y que se pueda retransmitir en tiempo real la declaración que yo voy a prestar. Bueno, a mí me parece que es un ejercicio de transparencia sin precedentes. Otra cosa será lo que pase en esa declaración. ¿Y qué datos manejas de lo que puede pasar ahí, Ernesto, en esa declaración? Segundo, ya he dicho que en el informe de la UCO, según el Evangelio, a 5 de junio no hay ninguna precisión en cuanto a qué dinero se ha quedado Santos Cerdán. Dice que Santos Cerdán ha intermediado 620.000 euros y los ha distribuido entre José Luis Ábalos y Koldo García. El señor Cerdán ha puesto sus cuentas bancarias a disposición, como se le ha pedido, como lo ha ordenado el juez, y por lo tanto el día lunes sabremos cuál es su situación patrimonial. Mi información es que Santos Cerdán, desde luego, se declara inocente, niega haber participado en una trama de corrupción y de amaño de adjudicaciones, y me consta, más o menos directamente, que su situación patrimonial va a ser muy ejemplificadora, porque no hay bases contables, ni hay transferencias, ni hay enriquecimiento que se pueda demostrar. Pero Ernesto, creo que esto, Ernesto, sí, Marisol, por favor, Marisol. No, creo que esto, Marisol, responde Marisol, por favor, Marisol. Marisol. Si no estoy dando información, ¿cómo responde?
Ernesto, dejamos que hable, por favor, Marisol. Gracias, Marisol. No, dos cosas. Primero, la declaración, o sea, el intento de que su declaración se haga pública no tiene ningún sentido porque como investigado él tiene derecho a mentir, con lo cual, pues ¿por qué vamos a creer lo que dice? Y luego, tan fácil como una vez que acabe su comparecencia ante el juez, dar una rueda de prensa y contar él todo lo que ha dicho dentro. Con lo cual, por ahí yo creo que no tiene ningún sentido esa petición. Sobre lo que tú dices de el tema del enriquecimiento patrimonial, bueno, pues es verdad que sigue negando que exista, pero el juez, corrígeme si estoy equivocada, está buscando dinero no solamente en España, sino en el extranjero. Y dices tú, no está demostrado todavía el reparto de mordidas, hay que demostrarlo. Evidentemente, la investigación. Acabo un momento. La investigación está en marcha y Santos Cerdán es que tiene un problema, que es que su propio partido y el propio presidente del gobierno ha creído a pies juntillas lo que dice el informe de la UCO. A partir de ahí, la investigación está en marcha y ya veremos dónde concluye. Ernesto. Yo no digo lo que tú dices, yo no dije que él no ha repartido mordidas, solo digo que el informe de la UCO lo único que dice es que él intermedió con 620.000 euros y lo distribuyó entre Coldo García y José Luis Ábalos. Está en marcha la investigación. Han ido a las empresas, han recabado empresas y sigue en marcha. Tú hablas de ideología, desde tu posición geográfica. Perdona. Yo hablo de información. Y yo también hablo de información y a mí no me hables en ese tono. Tú no hablas de información, no. Yo estoy hablando de la información que él ha dado al Partido Socialista y lo que ha querido el Partido Socialista y lo que está diciendo la UCO y lo que está diciendo el juez. Yo hablo de nueva información. En todo caso, no de las cosas que vienes repitiendo de hace 3 semanas. No chilles, por favor. Ernesto, vamos a ver, de lo mollar, según tú, está el hecho de lo que pueda decir Santos Cerdán, que según tú, él va a declararse inocente. O sea, ¿crees que guarda un as en la manga para intentar demostrar su inocencia, por así decirlo, Ernesto? No guarda ningún as en la manga. Lo que tiene es, va a expuesto y se está investigando sus cuentas, y yo lo que adelanto es que esa investigación va a dar 0 patatero de enriquecimiento patrimonial. Claro que se está investigando. La señora Marisol Hernández nos cuenta que se está investigando. Entonces todavía no sabemos qué va a dar de sí. El problema no es ese. El problema es que el día lunes, y cuando él pide declarar de manera transparente, el problema no es que sea imputado o no imputado. No. Todos sabemos que está imputado y que tiene derecho a no declarar la verdad ni a declarar contra sí mismo. Elemental desde el punto de vista constitucional. Pues ¿para qué lo pide? El problema es que todo el ruido mediático que se crea para que un periódico salga con un titular que fije la norma, de esta manera se elimina. No que dé una rueda de exclusivas prensa. cegadas. Que dé una rueda de prensa. Ya está, es tan fácil No como hay eso. Cuando sale de una rueda de prensa. ¿Por qué te opones a que se retransmita? No, yo no. ¿Por qué te opones a que se retransmita? Me opongo porque no tiene ningún sentido, porque él puede comparecer posteriormente y contarlo. Hay muchas cosas que no tienen sentido. Esta es una de ellas, precisamente. Estamos debatiendo por el hecho de que Santos Cerdán ha pedido que se retransmita en directo su declaración por presunta corrupción. Ernesto, sí, querías decir. No conozco a ningún periodista que se oponga a la transparencia. Desde el punto de vista jurídico no tiene sentido. Problema. No tiene sentido desde el punto de vista jurídico que se retransmita. Evidentemente, como periodista, tengo todo el interés como tú en tener la información, pero se puede tener igual. El sentido jurídico es que toda la información judicial es un queso gruyère y todas las informaciones se sesgan por el primero que obtiene y que consigue la filtración. Y esto es un tema metodológico. Depende. Probablemente el juez no lo autorice, pero para nosotros, para periodistas, no se me hubiera ocurrido que ningún periodista se oponía. Marisol Hernández. No, ¡bravo! Yo lo que digo es que lo que diga Santos Cerdán en su momento como investigado con derecho a mentir no tiene todo el valor informativo que tú le estás dando.
Y entiendo además que como es una cosa insólita esa petición, que tú mismo estás diciendo que el propio juez no va a autorizar, creo que sería un precedente que se marcaría para el futuro y que él puede, además es que es solucionable y el acceso a la información, lo vamos a tener igual. Y además lo que digo es que no hace falta que nadie lo filtre. Él mismo puede salir después y contar lo que ha contado al juez, tan fácil como eso. Mi interés por la información es el mismo que el tuyo. ¿Por qué no aceptar que se retransmita? ¿Cuál es la razón por la cual es un inconveniente que se retransmita? Porque no creo que quepa ahora mismo en el proceso jurídico esa petición.